45 minutos de la mañana para ampliar sobre este tema. Ya están con nosotros acá Dagoberto Murillo y Catherine Barquero, ambos investigadores del Estado de la Nación, de este estudio del Estado de la Educación, además de lo que fue ya pues presentado el día de ayer. Vamos a empezar, primero agradecerles estar con nosotros. Quiero preguntarles, y les dejo la libertad a cualquiera que quiera iniciar con la respuesta. Si hoy tuviésemos que calificar lo que es el estado de la educación de nuestro país en el 1 al 10, digámoslo así, ¿cuál sería esta calificación y por qué? Porque rescato de la nota anterior que decía nuestra compañera Katia Meneses que los resultados no son alentadores. Muy buenos días. Muy buenos días, Catherine. muchas gracias por la invitación. Bueno, es complicado dar una nota, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el país hace muchos esfuerzos y podemos destacar que la mejor nota la tenemos en ese tema de llevar niños a las aulas y acercar jóvenes a las aulas. El país hace un esfuerzo muy importante y lo ha logrado, y así lo han constatado los indicadores, principalmente en preescolar y en secundaria, donde las tasas de cobertura bruta se han incrementado significativamente. Lo que está sucediendo y lo que nos está bajando esa nota es que a pesar de que estamos logrando atraer más jóvenes y más niños a las aulas, no lo estamos haciendo necesariamente en las mejores ofertas o estamos ofreciendo una oferta de gran calidad. Por ejemplo, en preescolar, desde informes anteriores habíamos ya destacado, gracias a ejercicios de observación de aula, que hay poca frecuencia de lectura, ¿verdad? Y para esta edición realizamos ejercicios a partir de los cuales pudimos constatar que el logro de aprendizaje es bajo, a partir de un test aplicado a estudiantes seleccionados al azar en 40 centros de preescolar anexos a centros educativos, constatamos que en promedio en un test aplicado, ¿verdad?, de lectoescritura emergente aprenden una palabra nueva más, ¿verdad? Y ya son niños que están listos para ir a primaria. Entonces, cuando llegan a primaria, los docentes, digamos, tienen que enfrentar debilidades fuertes de lectura. Por otra parte, en secundaria hemos también incrementado las coberturas brutas, pero los estamos atrayendo hacia digamos, ofertas que no ofrecen la mejor calidad del sistema. Son modalidades no tradicionales que tienen jornadas más pequeñas, otras condiciones, los docentes normalmente imparten con recargos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos está bajando la nota general del sistema educativo. Adelante. Sí, adicionalmente habría que aportar, bueno, que el informe hace un llamado al diálogo, pero a discutir sobre temas de fondo, temas importantes, temas estructurales que ya desde hace años se han venido señalando. Más que poner una nota, lo que hacemos es ese llamado al diálogo, ¿verdad? Por ejemplo, no es que el tema de los baños neutros no sea importante, es relevante, pero hay otros temas de fondo que tenemos que resolver. Por ejemplo, el tema de la calidad docente o el tema de la gestión, que son dos ámbitos que el informe hace un llamado a hacer mejoras en el corto plazo, ¿verdad? Porque si no hacemos cambios ahí, vamos a seguir experimentando estos nudos que impiden que el sistema avance con celeridad como el país lo requiere. Estamos a la puerta ya de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, en el país, los resultados que tenemos cuando hablamos de que no son alentadores es, por ejemplo, que menos del 55% de los jóvenes de 18 a 22 años están terminando la secundaria y los que logran terminarlo muestran debilidades en ciertas habilidades claves para desenvolverse con éxito en esta sociedad de conocimiento. Don Dagoberto, usted dice que falta un poco de calidad en lo que son los educadores. ¿Correcto? ¿Es esto así? ¿Qué tanto ha bajado con respecto a otros informes que ustedes mismos han realizado? Bien, en este tema de los educadores, siempre lo que hemos resaltado es que no son un grupo homogéneo, son un grupo heterogéneo. Hay algunos docentes que trabajan muy bien, otros que les cuesta más, digamos, en los ejercicios de observación de aula, a algunos les cuesta más arrancar, explicar los contenidos, algunos dicen que es imposible cubrir los programas de estudio, pero hay otros que sí lo logran. Entonces, ya el informe desde hace varios años viene señalando que tenemos dificultades desde la formación inicial, pero también hay otras áreas que ya han estado vetadas de los discursos. Por ejemplo, el informe habla de la evaluación formativa como una herramienta justamente para poder proveer una política de desarrollo profesional en el mediano y largo plazo que solvente las verdaderas necesidades que tienen los docentes. No basta solo con
esa cascada de información que les baja sobre los nuevos programas. Tiene que haber un acompañamiento efectivo que se traduzca en cambios en las prácticas en las aulas. Catherine Barquero, Dagoberto Murillo, evidentemente en nuestro país ha existido una gran brecha también en lo que es el tema de la educación en el gran área metropolitana y en las regiones pues, más alejadas de nuestro país. Leía yo ayer, y voy a leerlo textualmente en una hojeada que le daba el informe, que en los centros educativos fuera del gran área metropolitana hay más estudiantes de bajo desempeño, un 82%, que de alto desempeño, un 18%. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe esto? Porque, o no sé, si esta brecha en los últimos años ha logrado disminuir, que me pareciese que por los números no es así, y cómo seguimos sin atacar esta problemática, a pesar de que todos los años que viene el informe, seguimos con una brecha tan significativa. En el caso del sistema educativo costarricense, ¿verdad? Hay que reconocer que es altamente desigual, ¿verdad? Esas desigualdades se evidencian principalmente en brechas entre zonas rurales y urbanas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que en las zonas rurales tenemos una concentración de hogares que tienen climas educativos bajos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, familias o estudiantes cuyos padres tienen primaria incompleta o primaria completa o menos, ¿verdad? ¿Qué esperar de ahí? Bueno, probablemente esos padres le leen pocos a los hijos, tienen pocos recursos, libros, entre otros, ¿verdad? Y entonces el sistema educativo es donde tiene que servir como ese enlace que ayude a reducir esas brechas, ¿verdad? Entre lo que presentamos entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Lo que pasa es que cuando llegan a las aulas hay una serie de concepciones, una serie de saberes, ¿verdad? Que estamos entramados, decimos nosotros, en frenos que no nos dejan avanzar, que constituyen esos barrotes. Y precisamente, por ejemplo, constatábamos en el estudio que hay una fuerte concepción donde los docentes consideran la lectura como una práctica obligatoria y poco relacionada al gusto y al placer. Lo que está pasando es que, si pensás eso, es muy poco probable que se esté implementando prácticas de fomento a la lectura desde niveles iniciales. Eso no nos está ayudando a reducir precisamente esas brechas que hay en el sistema, porque lo cierto del caso es que en Costa Rica tiene docentes que tienen buenos salarios, tienen incentivos, ¿verdad?, para dar clases en otras regiones. Entonces, más allá de eso, el problema está en esas concepciones que no nos dejan avanzar. Catherine, Dagoberto, ¿cuáles son, perdón, Jennifer, las recomendaciones que salen a raíz de eso por parte del estudio que ustedes realizan hacia las autoridades? No sé si propiamente son del Ministerio de Educación o van más allá. ¿Cuáles son esas recomendaciones para lograr recortar esa brecha que sigue siendo pues, enorme? Bueno, vamos un poquito más allá. Sí hemos puntualizado que esto no es un problema solo MEP. Por ejemplo, en formación docente, que lo señalábamos hace un momento, aquí tienen mucho que ver las universidades, el CONESUB, ¿verdad?, que es quien supervisa a las universidades privadas, por ejemplo, el COLIPRO, que es el Colegio de Profesionales, encargado, digamos, de la parte de los docentes, de licenciados y profesores, y, digamos, hay una serie de actores, y aquí lo que hacemos es el llamado a no seguir pateando la pelota hacia adelante. Exacto. Es decir, por ejemplo, en los sistemas de contratación está la Dirección General de Servicio Civil, quien es que conforma un registro de elegibles, y es al ministerio quien corresponde luego asignar cuál docente va a determinada plaza. Pero esos sistemas, decimos nosotros, no han propiciado que estén llegando los mejores docentes. Es decir, buenos, regulares y malos docentes ingresan al ministerio. Ahora, hace un momento hablaba de la evaluación formativa. Las evaluaciones que existen en este momento están muy ligadas a un tema únicamente de proveer anualidades, o así se asocia en la práctica, no a una mejora del desempeño en las aulas. Nosotros hablamos aquí que hay que avanzar, digamos, en mejorar esa concepción que se tiene sobre evaluar y formar redes de apoyo alrededor de los docentes que les permitan mejorar su desempeño. Es decir, a veces uno observando colegas te pueden dar recomendaciones de cómo hacer un mejor trabajo. Aquí el tema es que sea como algo más horizontal.
no que porque esté haciendo algo o una práctica inconveniente ya me vayan a despedir. De eso no se trata de buscarle salidas al sistema para mejorar la calidad. Leía también en el informe que la parte de deserción, exclusión estudiantil, que es uno de los temas, ¿verdad?, que siempre se ha hablado y que siempre preocupa, sobre todo a las autoridades de educación, para atraer más estudiantes, a pesar de que el informe dice que la matrícula aumentó, sobre todo en preescolar, hay un tema de violencia, de eventos de narcotráfico que podrían estar aumentando la exclusión estudiantil. Ok, este fenómeno hay que verlo con atención. Vamos a ver. En el caso de secundaria, que es para el cual se hace el análisis de la relación entre incautaciones de drogas y exclusión, hay que primero señalar que esta problemática de narcotráfico no es generalizada a nivel país, ¿verdad? Hay cerca de 33 distritos que concentran el 50% de las incautaciones. A esos distritos les vamos a llamar zonas vulnerables. De la población que asiste ahí, hay casi una cuarta parte de la que va al sistema educativo, que va a centros ubicados en esas zonas vulnerables. El estudio lo que evidencia es que cuando uno controla por otras variables como pobreza y desempleo, aquellos centros educativos que están inmersos en esas zonas vulnerables también tienden a atender altas tasas de exclusión, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es un llamado. Sabemos que ya la exclusión es un problema multicausal, hay factores familiares, del mismo individuo, digamos, del estudiante, pero también aquí el llamado es a que hay otros factores, incluso fuera del centro educativo, que pueden estar afectando y hay que prestarles atención. El llamado, decía, es que este problema no lo puede resolver el Ministerio solo. Se requiere articular esfuerzos con el Ministerio de Seguridad Pública, el ICD, el IAFA, incluso trabajar a nivel local con las municipalidades para garantizar que los estudiantes asistan y lo hagan con seguridad. Nos queda muy poco tiempo, pero quisiera hacer dos consultas tal vez muy rápidas, tal vez puntuales. Primero, con lo que vemos en el tema del informe del Estado de la Educación y lo que gira en torno al tema de educación dual, podríamos decir que estamos preparados para poder tener realmente una educación dual de garantía acá, relacionando los números y los datos que hemos recolectado y que ustedes nos están explicando acá. Eso en primera instancia. Y lo otro que quisiera preguntarle, ustedes hablaban de la calidad docente. No sé, yo sé que los profesores han estado en manifestaciones pidiendo sus derechos, totalmente de acuerdo y que no pongo entera duda de esto, pero ellos ponen también en lo que ustedes han podido estudiar de su parte para lo que es finalmente mejorar el sistema educativo, qué sé yo, en tema de capacitaciones y demás. ¿Qué crees, educación? Ok, primero en el caso de educación dual, o sea, ya desde hace varios años tenemos programas pilotos. Lo que hemos resaltado en los últimos años es que se crean algunas alternativas que suelen ser exitosas, pero luego no hay un efecto derrame sobre el resto del sistema educativo. Desde la perspectiva del informe, bueno, valorar lo que se viene discutiendo en el proyecto es demasiado reciente porque escapa al cierre de edición, pero sí era un tema en que era necesario avanzar y eso sí lo habíamos posicionado en ediciones anteriores. ¿Por qué? Retomemos el tema de la exclusión. Hace un momento hablábamos de que en secundaria había más de 26,000 estudiantes excluidos en el 2017. 2018 fue un año que registró indicadores atípicos por el tema mismo de la huelga. Pero cuando uno analiza la población que debería asistir a secundaria, encontramos que son 53,000 personas las que no están ni siquiera asistiendo. Si a eso le sumamos luego la que no termina, esa cifra podría ser mayor. El tema es, para esas personas que de repente la educación tradicional no ha sido del todo atractiva, la educación dual puede ser una opción. Ahora hablábamos de la necesidad de cerrar ese tipo de brechas que hay en la zona urbana y la rural. Y en ocasiones, digamos, lo que se requiere es este tipo de iniciativas que le permita a los estudiantes o a las personas obtener un técnico superior que los posicione bien en el mercado laboral.
Insisto, educación dual no es un tema nuevo. Incluso el Ministerio durante muchos años ha trabajado a través de los colegios técnicos profesionales. Cuando un estudiante termina, tiene que ir a a trabajar en una empresa durante cierto tiempo. Hablando del tema de los profesores. Sí, claro. Bueno, precisamente nosotros, como ya decía Dagoberto, en el informe hicimos un estudio que nos permitió profundizar precisamente en cómo los docentes están aplicando la reforma curricular de español en primaria. Y ahí encontramos un grupo heterogéneo, un grupo que lo está haciendo muy bien y el otro grupo que se está quedando muy rezagado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que estos grupos, cuando les preguntamos a todos en general, los factores que ellos mencionan que favorecen la implementación del programa están relacionados con su conocimiento y con su actitud. Eso es lo que dice que favorece más la implementación, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que salen de universidades cuya oferta o cuyos programas de estudios se alejan de los requerimientos del MEP. Entonces, ¿qué es lo que llamamos ahí? Bueno, primero debe haber como un intercambio entre profesores, a identificar esos que lo están haciendo bien, que ayuden y acompañen a los que están, digamos, con debilidades. Una evaluación formativa que le permita al ministerio poder encaminar esas debilidades que ya están identificadas, ¿verdad? Nosotros hemos encontrado que la oferta universitaria presenta debilidades fuertes y en general no es solo en español, ya hemos hecho estudios de inglés, de matemática, donde las reformas van por un lado y el MEP por el otro. ¿Qué es lo que requerimos? Un acompañamiento de esos docentes, no solo para identificar los que están haciendo bien, sino para capacitarlos, pero para seguir dándole un seguimiento, valga la redundancia, a la aplicación de las reformas que se esté haciendo de la manera correcta. Agradecemos muchísimo a Dagoberto Murillo y a Catherine Barquero, investigadores que nos han acompañado esta mañana. Vamos a leer unos comentarios que se generaron gracias a este tema. Vamos a ver si ya los tenemos listos en pantalla. Dice Ramírez Kremirich, el problema es la supervisión que no hay. Se le paga a asesores supervisores que no supervisan. Javier Amador Chavarría, por su parte, dice: la brecha asumo que es la falta de interés de maestros, profesores y sobre todo supervisores, educadores poco comprometidos con su trabajo. Esto era parte de los comentarios que se generan en nuestras redes sociales. Agradecemos la participación de ambos y por supuesto la participación de todas las personas que nos ven desde sus hogares. Vamos a hacer una pausa comercial, ya venimos con más.